Saludos. En esta lección vamos a estar hablando de la distribución T, cuándo utilizarla y también de la prueba T. Vamos a empezar describiendo la distribución T, establecer cuándo debemos utilizar esta distribución, contrastar qué es la desviación estándar, que ya hemos hablado desde que comenzó el semestre de desviaciones estándar, pero ahora vamos a presentar el error estándar y vamos a ver la diferencia entre ambos. Lo otro que vamos a hacer es explicar los pasos que hay que seguir para poder realizar una prueba T, específicamente una prueba T de una muestra. En las próximas lecciones vamos a hablar de otros tipos de pruebas T. Entonces, un poco para repasar lo que ya habíamos visto en lecciones anteriores sobre inferencia de parámetros de una población o inferencia estadística en general, dijimos que para poder hacer ese tipo de inferencias necesitamos que se cumplieran una serie de supuestos. Por ejemplo, necesitamos, si queremos inferir la media de la población a partir de la media de una muestra, necesitamos que los datos de la muestra que estamos utilizando sean colectados aleatoriamente, porque esto es una manera en que podemos asegurarnos que esa muestra es representativa de la población. Lo segundo que necesitamos es que las observaciones de la población sigan una distribución normal, que la media muestral también tenga una distribución normal con una desviación estándar dada por sigma sobre la raíz cuadrada de n. Recuerde que cuando estamos viendo la distribución muestral de una media muestral, debe seguir esta desviación estándar. Para eso, para poder calcular ese tipo de desviación estándar, necesitamos saber sigma. Necesitamos saber la desviación estándar de la población, el parámetro, sigma. Ahora, no siempre vamos a tener sigma. Rara vez vamos a saber cuál es la desviación estándar de la población. Para cuando no tenemos ese sigma, podemos calcularlo o podemos estimarlo a partir de la desviación estándar de la muestra. Otra vez, si la muestra es representativa, si la población sigue una desviación normal, etc. So, ¿cómo lo calculamos o cómo la estimamos? La desviación estándar estimada de X raya o la media muestral va a estar dada por el error estándar y el error estándar se simboliza como SE, Standard Error. ¿Cómo se calcula ese error estándar? La desviación estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada de n, del tamaño de la muestra. ¿Okay? So, si no tenemos sigma, no hay problema, podemos estimarlo. Ahora, cuando necesitábamos saber la probabilidad asociada a una distribución muestral en la cual conocíamos el valor de sigma, pues podíamos usar lo que ya sabemos hacer para calcular una probabilidad con una distribución muestral normal. Calculábamos la puntuación Z. Y para eso pues, usábamos esta ecuación de tomar la media muestral menos la media teórica o hipotética sobre la raíz cuadrada de sigma entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y pues solamente con usar la tablita B íbamos y buscamos ese valor de Z a qué probabilidad estaba asociado. Y con eso resolvíamos nuestros problemas. Ahora, si no tenemos sigma, no tenemos la desviación estándar de la población, no podemos calcular Z. Entonces necesitamos otra manera de llegar a las probabilidades. No podemos usarlo de esta manera, pues lo que podemos usar es esta otra distribución, lo que se conoce como la distribución T. Entonces, esa distribución T la vamos a utilizar cuando no conocemos sigma, pero podemos estimarlo a partir de S, de la desviación estándar de la muestra. Calculamos este estadístico que no es la puntuación Z ya. Ahora vamos a calcular el estadístico T. Y ese T se calcula como, bien parecido a como calculábamos Z. Pero vamos a tomar la media muestral menos la media, nuestra hipótesis nula, sobre S sobre la raíz cuadrada de n, n siendo el tamaño de la población. Y una vez tenemos eso, calculamos el valor de t. Ahora, t es una distribución bien parecida a la distribución normal, es simétrica igual que la distribución normal,
pero la diferencia es que tiene una cola mucho más larga, mucho más ancha. Aquí en la línea negra le está mostrando una distribución normal. La línea roja y la línea azul son dos distribuciones T. La diferencia que tienen son los grados de libertad. Los grados de libertad de la distribución T se calculan como el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, si su muestra es 10, el grado de libertad sería 9, 10 menos 1. Y usted va a ver que esos grados de libertad pues tienen una influencia en cuanto, ¿verdad?, la forma exacta de esa distribución de T. Y lo que vamos a ver es que entre más grande sea el valor de los grados de libertad, más se va a parecer esa distribución T a una distribución normal. Cuando n, o el tamaño de la muestra, es lo suficientemente grande, ese es súper buen estimador de sigma de la desviación estándar de la población. O sea, si usted tiene una muestra lo suficientemente grande, lo que está pasando en la muestra va a ser súper parecido a lo que está pasando en la población, ¿no? So, entre más grande sea la muestra, más grande va a ser los grados de libertad, más se va a parecer esa distribución de T a una distribución normal, estándar. Ahora, tenemos que calcular, para poder calcular esa T, tenemos que calcular primero el error estándar. El error estándar se calcula a partir de la desviación estándar, que ya usted sabe cómo calcular desviaciones estándar. Usted toma el valor de cada uno de los valores, ¿verdad?, que tiene y se los resta a la media de esa muestra. Esos valores se le van al cuadrado y se dividen entre n, el tamaño de la muestra, menos 1. Y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Eso sería la desviación estándar, S. Ahora, el error estándar se calcula a partir de S, a partir de la desviación estándar, y se utiliza para dividirlo entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Muchas veces usted va a ver que van a reportar ese error estándar como media más menos el error estándar. Y se lo tienen que aclarar, ¿verdad? Le tienen que decir, aquí se está mostrando media más menos error estándar, para que usted no lo confunda con que hemos visto que a veces ponen la media más menos el margen de error, o más menos la desviación estándar. So, siempre se lo van a aclarar qué es lo que pusieron después de ese más menos. ¿Okay? Pero solo para que vea que a veces también cuando se reporta el error estándar lo ponen junto con la media, que es lo que le vamos a sumar y restar a la media. Para hacer un ejemplo, porque estas cosas muchas veces se entienden más claro con un ejemplo. Y lo que quiero es que vea la relación que hay a partir de o entre desviaciones estándar y errores estándar. Aquí en el ejemplo le digo que un estudio médico examinó el efecto de un nuevo medicamento en la presión arterial sistólica en reposo de las personas. Los resultados presentados se van a presentar como la media más o menos error estándar, SE. Para 25 pacientes, le están diciendo ahí el tamaño de su N o el tamaño de la muestra, y le están diciendo que los resultados fueron una media de 113.5 más menos error estándar, que sería 8.9. Le preguntan, ¿cuál es la desviación estándar de los datos de la muestra? Usted tiene el error estándar. Si usted tiene el error estándar, puede calcular la desviación estándar. ¿Por qué? Porque el error estándar es lo mismo que la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Yo sé n, yo sé el error estándar, lo único que me falta es la s, es la desviación estándar, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. So, lo que puedo hacer es sustituir en los valores que yo conozco y despejar para calcular ese valor de la desviación estándar. So, sé que el error estándar es 8.9 y que la n, o el número de mi muestra, el tamaño de mi muestra, es 25. 8.9 va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Yo puedo dividirlo al otro lado de ese signo de igual, multiplicarlo. Y eso me permite calcular la desviación estándar, porque lo que estoy haciendo es despejando para ese, que es 44.5. So, lo que quiero que vea es que si usted conoce una de estas cosas, la desviación estándar y el tamaño de la muestra, usted podría calcular el error estándar. Pero si tiene el error estándar y el tamaño de la muestra, puede calcular la desviación estándar, porque esa es la relación que hay. Con una usted calcula la otra.
Entonces, si estamos trabajando con las distribuciones T, ya no podemos usar la tablita que usábamos antes, que era la tabla B. Esa era la tabla de distribuciones normales. Esa ya no nos aplica. Ahora tenemos que usar la tabla C, que se las voy a hacer disponible. Está aquí, ¿verdad? En la presentación, pero se las voy a hacer disponible por aparte como un documento PDF en Moodle. Esta tablita C vamos a aprender a utilizarla, ¿verdad? Cómo utilizarla cuando la necesitemos. Ya yo se la había presentado en la lección de inferencia estadística cuando estábamos calculando los coeficientes de los intervalos de confianza, perdón. Y le había dicho que usted tenía que calcular esa Z asterisco con un nivel de confianza X, que sé yo, 95%, y usted iba y calculaba, ¿verdad? Le daba este valor de Z asterisco que usted iba a utilizar en la fórmula para calcular el margen de error. Pero también esta tablita C se utiliza para calcular los valores T y ver cuál es la probabilidad asociada a esos valores de T. Vamos a aprenderla a usar para esos valores de T. Cuando no conocemos sigma, usted tiene que ir a la tabla C. Si usted conoce sigma, puede seguir calculando la puntuación Z y haciendo, ¿verdad?, los cálculos según la tablita B que ya habíamos utilizado muchas veces antes. Ahora, si no sé sigma, tengo que estimarlo a partir de la desviación estándar y me tengo que mover a la distribución T, que me la da esta tablita C. Entonces, lo primero que necesito saber para moverme en esta tabla es los grados de libertad. Y los grados de libertad se calculan como n menos 1. Una vez yo tengo el tamaño de la muestra, puedo calcular los grados de libertad y moverme en esa primera columna de grados de libertad. Si digamos que tengo 10, mi muestra es un tamaño 10, pues sé que los grados de libertad van a ser 10 menos 1, 9. Y busco en la tablita esa fila 9 y ahí en esa fila es que me voy a mover. Pero vamos a hacer el ejercicio para que usted vea cómo se utilizaría. Lo otro que necesita saber es si lo que usted está examinando sería de una cola o de dos colas. Recuerde que esto ya lo habíamos hablado en la lección pasada, cuando estábamos estableciendo las pruebas de hipótesis y establecíamos nuestra hipótesis nula y especialmente la hipótesis alterna. Yo le dije que depende de cuánta información usted tuviera, usted podría establecer una hipótesis alterna de una cola o de dos colas. Entonces, vamos a utilizar esa tablita C a continuación, pero quiero que lo utilicemos con unos ejercicios específicos. Usted puede utilizar esa tabla C, ya sea para hacer pruebas de hipótesis, que vamos a hacer más adelante, o para calcular intervalos de confianza. Otra vez, intervalos de confianza para los cuales usted no tenga ese valor de Z, porque uno no puede calcular Z si no tiene una desviación estándar de la población, no tiene ese sigma. Entonces, si no tiene sigma, lo estimamos, pero si lo vamos a estimar, necesitamos usar la distribución T. Entonces, si no conocemos mu de la población, la media de la población, ni sigma, la desviación estándar de la población, podemos estimar usando la media muestral y la desviación estándar de la muestra. Ahora, tenemos que usar una distribución T con grados de libertad n-1. Y con eso podemos calcular el margen de error. Recuerde que el margen de error es lo que yo le sumo y le resto a la media muestral para calcular el intervalo de donde yo creo que tiene que estar la media de la población, mu. Ahora, ¿cómo calculo el margen de error si no tengo sigma? Pues va a ser bien parecida a como usted calculaba el margen de error cuando tenía la desviación estándar de la población, pero como no tengo Z asterisco, voy a tener que usar algo que se llama T asterisco. Y eso lo voy a multiplicar por la desviación estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada de n. Que es T asterisco, el valor de T asociado a un nivel de confianza que a mí me interesa. 90%, 95%. Va a depender del nivel de confianza que yo quiero. Y luego, una vez saco el margen de error, lo que tengo que hacer es calcular los intervalos de confianza, sumándole y restándole ese margen de error a la media de la muestra. Y eso me va a dar los límites de donde yo entiendo que con X nivel de confianza voy a encontrar la media, el valor real de la media de la población. Ahora, como yo le digo, siempre entendemos esto mejor con ejemplos, por eso yo siempre le pongo ejemplos. Entonces, mira el siguiente.
yo tengo datos sobre los niveles de colesterol en la sangre, medidos como miligramos sobre decilitro, de 24 ratas de laboratorio. Y eso me da una media muestral de 85 y una desviación estándar de 12. Me están dando 24 ratas, son el tamaño de mi muestra, ese sería mi N. La media muestreal es 85 y la desviación estándar muestreal es 12. Y todo con las mismas unidades de miligramos sobre decilitro. Nos está pidiendo que calculemos el intervalo de confianza del 95% para la media de colesterol en la sangre de todas las ratas de laboratorio. So, queremos la media o el intervalo de confianza de la media con un 95% de confianza para la población de ratas de laboratorio. Recordemos, ¿verdad?, nuestra ecuación para calcular los márgenes de error, que sería T asterisco por S sobre la raíz cuadrada de N. Y podemos calcularlo porque tenemos la mayoría de esas cosas. ¿Cuáles serían primero los grados de libertad de esa distribución T que a mí me interesaría usar? Recuerde que grados de libertad va a ser N menos 1. N en este caso es 24. 24 menos 1, 23. Son mis grados de libertad. Van a ser 23. El valor de T para 95% de confianza. Pues mire, yo tengo que buscar cuál sería ese valor de T en mi tablita C. Busco para grados de libertad 23, cuál sería el valor de T asociado a ese 95%. En este caso es 2.069. Y la tablita que les puse ahí C es una tablita abreviada, ¿verdad? Para que no me cogiera tanto espacio, pero usted va a tener la tabla completa para buscar las referencias. So, mi valor de T asociado a 95% de confianza es 2.069. Y eso es lo que voy a usar en mi ecuación. Y ya tengo el valor de T, que era lo único que no tenía. Tengo S, tengo N. Es simplemente calcular ese margen de error. 2.069 por 12, que sería mi desviación estándar. 4.899, que sería la raíz cuadrada de 24. Lo que tengo que hacer es simplemente hacer el cálculo y me dice que el margen de error va a ser igual a 5.067. Ese margen de error yo se lo sumo y se lo resto a la media de la muestra, que me dice que es 85 miligramos sobre decilitro, y eso me va a dar mis intervalos de confianza al 95%. Me está diciendo que el intervalo de confianza va de 79.93 a 90.07 miligramos sobre decilitro. So, yo tengo un 95% de confianza o de certeza de que la media de la población de todas las ratas de laboratorio está entre esos valores. So, eso es lo que le dije. La interpretación sería que podemos decir con una confianza del 95% que la media de colesterol en la sangre de todas las ratas de laboratorio está entre 73. Ay, eso está mal, 79.93 a 90.07 miligramos por decilitro. Importante que usted entienda lo que significan esos intervalos de confianza, por eso le pongo la interpretación. Es importante que usted no simplemente haga el cálculo, sino que entienda qué significa, que no sea una cosa mecánica que usted está haciendo. Entonces, así como usted puede calcular intervalos de confianza, también puede usar la prueba T para calcular y hacer pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis que se utiliza con la distribución T es lo que se conoce como la prueba T. Hay distintos tipos de prueba T. La primera que vamos a ver en esta lección es la prueba T de una muestra, de una sola muestra. La prueba T es una prueba de hipótesis y va a seguir las mismas reglas que establecimos o los mismos pasos que establecimos cuando presentamos por primera vez las pruebas de hipótesis. Usted necesita, antes que nada, establecer sus hipótesis, establecer una hipótesis nula, que ya usted sabe que es la hipótesis de no cambio, de todo se queda igual. Después decidir cuál va a ser su hipótesis alterna y si va a ser de un lado o de dos lados, dependiendo de cuánta información usted tenga. Después usted va a elegir un nivel de significancia. Recuerde que el nivel de significancia, usted va a establecer cuánta evidencia usted necesita para poder rechazar la hipótesis nula. Hablamos que por lo general menor o igual a 0.05 es lo que en ciencia más se utiliza. Y usted puede establecerla de esa manera y ya.
pero siempre se establece significancia antes de que usted calcule nada. Luego, una vez usted tiene su nivel de significancia, usted calcula el valor de t con sus grados de libertad, busca en la tablita C para ver cuál es, ¿verdad?, la probabilidad asociada, que ese sería lo que usted necesita para establecer el valor de P y llegar a una conclusión a partir de esa evidencia. Usted dice, tengo suficiente evidencia para derrotar y rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, o no, no tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, no la puedo rechazar. Recuerde que ese valor de P va a ser la probabilidad de que usted aleatoriamente escoja una muestra como la que tiene y está examinando, o más extrema en dirección hacia la hipótesis alterna, dado que la hipótesis nula sea cierta. Por esa razón nosotros queremos que, si queremos evidencia para derrotar esa hipótesis nula, necesitamos que ese valor de P sea bien bajito. Porque un valor de P bajito me dice que es súper raro yo encontrar una media como la que encontré si la hipótesis nula es cierta. Y como es tan raro, lo más seguro la hipótesis nula no es cierta. Y eso es lo que queremos. ¿Okay? Recuerde que a la hora de usted establecer su hipótesis alterna, usted tiene que decidir cuánta información usted tiene para establecerla de manera de que sea de una cola o de dos colas. De una cola implica que usted sabe o se sospecha que la media de la población realmente es mayor que la que establece la hipótesis nula o es menor que la que establece la hipótesis nula. Por eso una cola se va hacia el lado derecho de la curva, los valores más altos, o hacia el lado izquierdo que tiene los valores más bajitos. Ahora, si usted no tiene tanta información, usted simplemente se sospecha que la media de la población es diferente a lo que establece la hipótesis nula, pues pone que es diferente y ahí se enfoca o se encarga de mirar en ambas colas. Recuerde que esto lo establecemos desde el principio, porque lo primero que vamos a establecer es hipótesis nula, hipótesis alterna. Y una vez tengamos establecidas las hipótesis, podemos calcular nuestra prueba T, o perdón, nuestro valor de T, ir a la tablita y corroborar, ¿verdad? O ver cuál es la probabilidad asociada. ¿Cómo usamos la tabla C cuando estamos usándola para buscar evidencia de pruebas de hipótesis? Pues mire, aquí vamos a pasar por el ejercicio de usar esa tablita C. Digamos que yo establezco una hipótesis alterna que dice que la media de la población, mu, realmente es mayor a la media de la población que está estableciendo mi hipótesis nula. Por eso puse mu mayor que mu 0. Si n, si el tamaño de mi muestra es 10 y el valor de t ya lo calculé y me dio 2.70, ¿cuál sería el valor de p? Pues yo voy y una pista aquí, lo primero que tengo que hacer es calcular esos grados de libertad. Grados de libertad, n-1. N en este caso es 10, pues mis grados de libertad serían 9. Voy a la tabla C y busco dónde está la fila de los grados de libertad de 9 grados de libertad. Una vez ahí empiezo a ver los números que tengo y estoy buscando un T de 2.70. Y veo que comienzo con .703, .883. Sigo moviéndome hacia la derecha hasta que yo me acerque a dónde debería estar ese 2.70. Y me sigo moviendo, 2.26, 2.39, 2.82. Ya, si sigo hacia la derecha, me voy a ir por encima del valor que yo estoy buscando. Yo sé que aunque no aparece directamente en esta tabla, el 2.72 está aquí, entre medio del 2.398 y el 2.821. Aquí en medio es que está mi valor de T. Pues yo puedo buscar cuál es la probabilidad asociada a ese valor de T. Busco y yo sé que mi hipótesis alterna establece que la media de la población va a ser mayor que la media de población establecida por la hipótesis nula. Eso quiere decir que nada más voy a mirar en la cola de la distribución que tiene los valores más altos. Realmente es de una cola mi prueba T. Me fijo en los valores de probabilidad o en los valores de P asociados a una sola cola. En ese mismo lugar donde yo sé que está mi valor de T, entre medio de 2.39 y 2.82, y veo que eso está entre unos valores de probabilidad entre 0.02 y 0.01.
La probabilidad asociada a este valor de t está entre 0.02 y 0.01. Ahora, recuerde que yo lo que necesito es que esa probabilidad sea menor a la que establecimos como la significancia de alfa. Nosotros dijimos que la que se usa, ¿verdad?, generalmente en la ciencia es un alfa menor menor o igual a 0.05. Este valor aquí, menor de 0.05, sí, porque yo puedo decir, mira, el valor de P no lo sé exactamente con todos los decimales, pero sé que es menor a 0.02. Y eso ya me dice que tengo suficiente evidencia como para derrotar la hipótesis nula, porque yo lo que necesitaba era que fuera igual o menor a 0.05, o un 5% de probabilidad. Aquí es menor de 0.02, es menor de 2%. Tenemos mucha evidencia para derrotar la hipótesis nula. Y eso sería lo que diríamos como interpretación. El valor de P es menor de 0.02, tenemos suficiente evidencia para derrotar la hipótesis nula, rechazarla y aceptar la hipótesis alterna de que en este caso la media de la población es mayor a la media que establecía la hipótesis nula. Y esa sería la manera en que usted utilizaría esta tablita. Vamos a hacer un ejercicio de prueba para que usted pase por todos los pasos para hacer una prueba de una muestra. En este estudio vamos a tener una muestra de 53 niños de entre las edades de 9 y 12 años que son obesos. Y eso, ¿verdad? ¿Cómo se determinó que eran obesos? Era porque tenían un BMI o un Body Mass Index, el índice de masa corporal, que era superior al percentil 95 de los niños para ese grupo de edad y ese género. ¿Qué se hace en el estudio? Se interviene con estos niños y se les asesora a ellos y a su familia sobre una dieta en específico que se conoce como la dieta de parada, que se enfoca en verde, amarillo, rojo, para las decisiones que deben tomar a la hora de comer. Esta intervención cuenta de 8 secciones semanales y 3 secciones de seguimiento. ¿Cómo se evaluó si esa intervención fue exitosa? Pues se comparó el cambio en peso. A todos estos niños se les pesó al inicio del estudio y luego de 15 semanas de que pasara todas las sesiones y se vuelven a pesar al final. Ese cambio en peso usted lo tiene como el peso final menos el peso inicial. Esto le dice que si el valor que le da es negativo, quiere decir que los nenes pesaban más al inicio del estudio que lo que pesaron al final. Pues en otras palabras, funcionó la dieta porque ahora pesan menos que lo que pesara antes de que empezara el estudio. Si la resta o este cambio en peso es positivo, quiere decir que ahora pesan más que lo que pesaban al inicio del estudio, quiere decir que la dieta no funcionó. La pregunta que nos hacen es, ¿fue efectiva la dieta para ayudar a los niños obesos a perder peso? Pues la podemos contestar haciendo una prueba T. Y de manera, a la vez que hacemos una prueba T, estamos haciendo una prueba de hipótesis. Si vemos una diferencia significativa, podemos decir que es significativa, si tenemos la evidencia para decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, recuerde, es una prueba de hipótesis. Tenemos que establecer nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alterna, y luego contestar la pregunta a partir de estos resultados que ellos encontraron. Calcularon el cambio en peso, tienen el tamaño de la muestra que es 53, la media de ese cambio en peso es negativo 2.404, tienen el error estándar y tienen la desviación estándar. Usando esos resultados, y les puse ahí la ecuación para calcular la T, para que no se nos olvide, pues podemos atacar este problema y contestar esa pregunta de si la dieta fue efectiva. Recuerde, lo primero que tenemos que hacer es establecer hipótesis nula. Hipótesis nula, no cambio. En este caso, la hipótesis nula sería que el peso de los niños no cambió. Lo podemos establecer de esta manera. Hipótesis nula va a ser igual a que la media del cambio en peso en estos niños es igual a 0. Pesan lo mismo al inicio que al final del estudio, después de que hicieron toda esta dieta. La hipótesis alterna, pues definitivamente que va a haber un cambio en peso, pero aquí como nos están formulando la pregunta y a partir de lo que usted sabe de este estudio,
El objetivo del estudio era que la dieta ayudara a perder peso en los niños. So, usted esperaría que el cambio en peso sea negativo, que hayan bajado de peso. So, podemos establecer nuestra hipótesis alterna como que la media de la población de cambio en peso va a ser menor a 0. El próximo paso sería calcular la T. Con la información que nos dieron tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el valor de la media, que es negativo 2.404, menos 0, que es la media establecida por la hipótesis nula. S nos dan 5.243 sobre la raíz cuadrada de n, que eran 53 niños, ese es el tamaño de nuestra población. Hacemos el cálculo y eso nos dice que el valor de t sería negativo 3.34. Aquí los negativos positivos no van a ser importantes porque aquí el negativo lo que está diciendo es que están perdiendo peso. Pero aquí lo puede buscar como positivo. En Z, cuando estábamos calculando las puntuaciones Z, los positivos y los negativos eran importantes, pero aquí ya no, en la distribución T no. Calculamos los grados de libertad para poder ir a nuestra tablita C y sabemos que N es 53, so N menos 1, 52 grados de libertad. Ahora, usted va a ver que en su tablita C no está el 52. Usted puede acercarlo al valor más cercano, que en este caso sería 50. So, porque no va a cambiar tanto las probabilidades asociadas a eso. De 50 a 52 grados de libertad no va a cambiar tanto. So, usamos ese valor de grados de libertad de 50 y recuerden, pues tenemos que buscar 3.34, ¿dónde estaría? Y nos movemos a la derecha hasta que encontremos, ¿verdad?, dónde estaría ese 3.34, que estaría entre 3.26 y 3.496. Bajamos a ver cuál es la probabilidad asociada y recuerde que establecimos nuestra hipótesis alterna como que la media del cambio en peso de la población va a ser menor a 0. Entonces nos vamos a enfocar en esa colita del lado izquierdo de la curva, lo que quiere decir que nos vamos a enfocar en una cola, no en dos colas. Nos enfocamos en estos números y nos dice que el valor de P está entre 0.01, so es menor a 0.001, pero es mayor a 0.00005. De igual manera, ese valor de P es menor, que el valor de P sea menor a 0.001, ya es suficiente evidencia. Lo hace súper raro que usted encuentre una media como negativo 2.40 y sea cierto todavía que la media de la población sea 0. Es súper, súper raro. Esto es menos de un 1%. So, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? Que la dieta fue efectiva. Porque el valor de P es menor a 0.001, lo que quiere decir que tengo suficiente evidencia para rechazar esa hipótesis nula de que el cambio de peso en la población fue igual a 0 y aceptar la hipótesis alterna de que fue menor de 0. So, sí, la dieta funcionó, esos niños estaban perdiendo peso gracias a esta dieta. Nada, y lo vamos a dejar hasta ahí. En la próxima lección vamos a aprender a usar la prueba T, pero otro tipo de prueba T. Una prueba T que se conoce como la prueba T para datos variados.